Ayer, mientras caminaba sin rumbo fijo por un sendero que apenas recordaba haber recorrido antes, ocurrió algo que aún hoy me estremece suavemente por dentro. Fue un instante sencillo, de esos que podrían pasar desapercibidos, pero que cuando se sienten de verdad, se quedan grabados en la memoria como un eco que no deja de llamarte. La tarde estaba tibia, con un sol que parecía querer despedirse lentamente, extendiendo su luz dorada sobre todo lo que tocaba. Y fue justo allí, en medio de ese resplandor silencioso, donde sentí que un pensamiento antiguo despertaba, como si una historia olvidada me buscara nuevamente. Era como si el universo tratara de recordarme algo que había dejado atrás, algo tan profundo como una verdad escondida en la piel del alma. Bienvenido a Instantes que Sanan, cuéntanos. ¿De dónde nos escriben? Caminé despacio, tratando de descifrar el murmullo interior que se había encendido. No venía del exterior, no era una voz ni un sonido. Era más bien una vibración suave que se mezclaba con el viento, una sensación de que lo que estaba viviendo era solo la punta de un mensaje más grande. Me detuve junto a un árbol viejo, quebrado, hermoso, lleno de cicatrices, y por un momento sentí que ese árbol sabía más de mí de lo que yo misma sabía. Lo toqué con la palma de la mano y la corteza áspera me devolvió un mensaje silencioso: todo lo que vive, recuerda. Y fue entonces cuando entendí algo que desde hace tiempo rondaba mi corazón: las cosas que nos pasan no siempre buscan sorprendernos, a veces buscan despertarnos. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo así? Un detalle, un gesto, un sonido que no debía significar nada, pero que sin embargo te dejó pensativo todo el día. Si te ha pasado, me gustaría que, más adelante, cuando termines de escuchar este relato, lo compartas en los comentarios de manera natural, sin prisas, solo si sientes que quieres hacerlo. Porque quizá tu experiencia también sea una señal para alguien más. Ayer, ese pequeño suceso no fue espectacular, no fue extraordinario. No hubo luces ni revelaciones dramáticas. Fue simplemente un pájaro. Uno, solo. Tenía un plumaje gris con algunos destellos azulados que parecían encenderse solo cuando el sol lo alcanzaba en cierto ángulo. Vino volando desde algún punto del cielo y se posó frente a mí, en una rama baja. Me miró. Yo lo miré. Y el tiempo, por alguna razón inexplicable, dejó de avanzar. He recordado miradas humanas que fueron profundas, intensas, llenas de significado. Pero jamás había sentido algo igual viniendo de un ser tan pequeño, tan ligero. Sus ojos brillaban como si contuvieran un cielo dentro del cielo. No sé cuánto tiempo pasó, quizá unos segundos, quizá más. Pero en ese breve espacio, mi mente dejó de correr. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si por fin encontrara un punto de equilibrio que llevaba tiempo buscando. Y entonces ocurrió. El pequeño pájaro abrió las alas, pero no para irse. Las extendió apenas, de manera delicada, como si quisiera mostrarme algo. Y supe, de una forma que no sé explicar con palabras exactas, que aquel gesto era un aviso: estás listo para recordar lo que olvidaste. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida. Y en ese instante, una imagen, casi como una visión, apareció en mi mente. Era yo, muchos años atrás. Una versión más joven, más pura, más soñadora. Estaba sentada en el umbral de mi casa, con un cuaderno viejo entre las manos. Escribía historias, relatos, pensamientos que ni yo misma entendía del todo, pero que me hacían sentir viva. Esos textos eran puertas abiertas hacia mundos que no sabía si existían afuera o solo dentro de mí. Pero un día, sin darme cuenta, dejé de escribirlos. Dejé de buscar respuestas en lo invisible. Dejé de escuchar. Sin embargo, ayer, frente a aquel pájaro, sentí como esa antigua parte de mí regresaba, como si nunca se hubiera ido del todo. El pájaro movió la cabeza, y cuando lo hizo, algo tibio descendió desde mi pecho hasta mi estómago. Era una sensación de reencuentro.
como si una pieza perdida del rompecabezas encajara de repente. Me pregunté por qué ese momento me había encontrado precisamente ayer. Había tenido días difíciles, con preocupaciones que se colaban en cada rincón de mi mente. Tal vez tú también lo has sentido, ese peso silencioso que se lleva por dentro y que no siempre se comparte. A veces uno camina con sonrisas prestadas, y el corazón, en secreto, pide un respiro. Y creo que ese pájaro era ese respiro. Una pausa. Un recordatorio de que el alma no se queda en silencio para siempre, susurra, golpea, busca maneras de hablarnos a través de lo cotidiano. Y cuando algo así sucede, vale la pena escucharlo. Después de ese encuentro, seguí caminando. Pero ya no era la misma. Sentía una calma profunda, un bienestar que no venía de la razón, sino del cuerpo entero. Era como si cada paso resonara con una claridad nueva. El viento rozaba mi piel con una ternura que no había sentido en mucho tiempo. Y mientras avanzaba, pensé en todas las veces que había ignorado señales parecidas. ¿Cuántas cosas se habrán querido comunicar conmigo y yo, distraída, no les di espacio? Quizá a ti también te ha pasado. Quizá ayer mismo viviste un detalle que no alcanzaste a comprender del todo. Si lo recuerdas ahora, si algo te vibra por dentro mientras escuchas esto, guárdalo un segundo. Permite que se quede. Estas pequeñas señales pueden ser semillas que más tarde florecen, aunque no sepamos cuándo ni cómo. Al final del camino había un pequeño estanque. Me acerqué despacio y me quedé observando el reflejo del agua. No sé si era la luz, o si era yo, pero lo que vi me conmovió. Mi reflejo parecía distinto, menos tenso, menos rígido. Mi mirada tenía un brillo suave, como el que se enciende cuando uno recupera algo que creía perdido. Y entonces lo comprendí, el mensaje de ayer no estaba en el pájaro, ni en el árbol, ni en el viento. El mensaje estaba en mí. En mi capacidad de ver. En mi disposición a sentir. En mi voluntad de recordar. A veces el universo no nos da respuestas, nos da espejos. Y ayer, ese pequeño instante se convirtió en un espejo que me mostró lo que había olvidado, que la vida sigue enviando señales, incluso en los días en que uno no las busca. Mientras regresaba, ya cerca de casa, el cielo comenzaba a volverse añil. Las primeras estrellas aparecían tímidas, como si también quisieran participar en la conversación que llevaba conmigo misma. Y fue allí donde algo más sucedió. Un pensamiento llegó sin invitación, pero no pude ignorarlo. ¿Qué pasaría si empezaras a escuchar cada día, aunque sea un poco? Me detuve. Miré el cielo. Y sentí una respuesta que no venía de fuera, sino de dentro. Podría sanar. Quizá por eso estás aquí escuchando este relato. Quizá hay algo en ti también que quiere sanar, despertar o recordar. Y si esta historia resonó en algún punto de tu pecho, aunque sea mínimamente, tal vez ese es tu propio mensaje de ayer o de hoy, queriendo abrirse camino. No tienes que forzarlo. No tienes que correr. Basta con estar. Con sentir. Con permitir. A veces eso es suficiente. Si algo en esta historia te tocó, te invitó a mirar hacia adentro o te recordó un instante propio, siéntete libre de dejarlo escrito más adelante en los comentarios. A veces compartir lo que vivimos ayuda a alguien más a encontrar su señal también, sin que tú siquiera lo sepas. Porque así como ayer un pequeño pájaro me habló sin palabras, quizá hoy tus palabras sean un pequeño pájaro para alguien más.